intelectual, perspicaz, directo. Hablemos con Ramiro Espino Velázquez. Bueno, hoy tenemos un invitado que quizá recibe muchos comentarios desde sectores políticos, sociales, por el cargo que ejerce. Pero es importante para la ciudad porque es una empresa de servicios públicos la que está manejando, y se trata de la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar. Se trata del gerente Luis Eduardo Gutiérrez. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hombre, Ramiro, muchas gracias a ustedes por estar en tu prestigioso programa y que usted sabe que con toda la audiencia y toda la fanaticada que ustedes tienen por su estilo y por su importancia y por la profundidad con que manejan estos temas, me siento complacido. No, nosotros complacidos con usted por aceptar la invitación. ¿Quién es Luis Eduardo Gutiérrez? Porque es bueno que nuestra comunidad conozca quién es el gerente o quién es el que está detrás de una gran empresa. Bueno, Luis Eduardo Gutiérrez, ingeniero de profesión, mis estudios los hice en Bogotá. Desde muy temprana edad me vinculé a una empresa privada, una multinacional, y recuerdo que entré a los servicios públicos gracias a un llamado que me hizo en esa oportunidad el doctor Rodolfo Campos Soto. En ese momento se iba a conformar una empresa de telecomunicaciones de Valledupar, Teleupar, y donde los socios eran Telecom y el municipio. Entonces, sin conocerme hasta ese momento, el doctor Rodolfo vio mi hoja de vida en ese momento y dijo: queremos imprimirle a Teleupar ese ejercicio privado de gestión y de resultado, y sometió mi hoja de vida a la junta directiva y estuve vinculado desde que nació Teleupar hasta que terminó Teleupar. Precisamente, ¿qué cargo desempeñó usted en Teleupar? Que fue muy destacado, ¿no? Bueno, Teleupar, precisamente en ese momento que surgió, estaba en ley de garantía y me tocó asumir prácticamente la gerencia mientras nombraban el gerente en propiedad. Fue así como a los 6-7 meses, cuando nos tocó montar la empresa prácticamente desde cero, llegó nuestro gerente Jorge Eliezer Quintero Castro. A ver, aquí nos vamos a quitar un poquito el ropaje de lo que es la gerencia o el gerente de Endupar hoy, pero vamos a recordar, porque el que no mira para atrás, en cierta medida, no sabe para dónde va, pero usted ya sabe para dónde va, porque usted marcó un hito en lo que fue Teleupar. El desarrollo de Teleupar fue significativo en Valledupar, tanto que era una empresa que tenía unos resultados económicos excelentes, financieros. Sí, claro. Teleupar, mira, Teleupar siempre fue pública, lo mismo que Endupar. Los socios eran el municipio con el 20% y Telecom, que también era una empresa industrial y comercial del Estado, con el 80%. Y Teleupar le costó a la alcaldía de Valledupar 100 millones de pesos. Y cuando vendieron a Teleupar, que fue cuando se liquidó Telecom y arrastró las 13 teleasociadas en ese momento, sí, prácticamente superó los 16.000 millones de pesos. O sea, ¿cómo una empresa de 100 millones pasa a 16.000 millones de pesos? Se revirtieron en el municipio, ¿no? Se revirtieron en el municipio, y en 8 años. Entonces, por eso es que uno cree tanto en que desde el sector oficial se puede hacer empresa. A ver, usted luego de la liquidación de Teleupar entró en un anonimato, ¿no? O sea, desde ahí se desapareció Luis Eduardo Gutiérrez, no se supo de él, qué se hizo durante ese tiempo hasta llegar hoy a la gerencia de Endupar. Bueno, yo siempre estuve vinculado a las universidades. Yo estuve en la UDES, en la Facultad de Ingeniería Industrial, por más de 15 años. Estuve en la Universidad Popular, nuestra querida Universidad Popular del Cesar, la UPC, vinculado también, primero como catedrático. Cuando salí de Teleupar ya estaba en nómina directamente con la universidad, hasta que asumí el reto de Endupar, que no tenía en ese momento ni siquiera idea de llegar a Endupar.
Pero ¿cómo se dio eso? ¿Quién le coqueteó tanto para que usted aceptara lo que para algunos es un chicharrón, ¿no? Es un chicharrón. Endupar dice, no, es un chicharrón para algunos, pero para otros es la oportunidad política para sostener de pronto una proyección en los gobiernos locales. ¿Ah? Mira, lo que pasa es que el alcalde Freddy Socarrá es un gran hombre, o sea, el hombre es, él, y lo ha dicho inclusive antes de ser alcalde, Endupar ha sido la preocupación de las últimas administraciones, y él quiso darle como ese enfoque técnico y quitarle de pronto esa parte tan política. Pero a ver, o sea, pero si yo puedo percibir que Endupar tenía un componente técnico con anterioridad, ¿no? Yo percibía de pronto de todos esos... Es más, hablaban más los técnicos que el propio gerente, porque los gerentes eran políticos. No, pero eso no es cierto. O sea, Endupar es una empresa de servicios públicos. Sí. Y por ser empresa de servicios públicos, Endupar, quien llega a Endupar, independiente quien sea el alcalde, quien llegue a Endupar tiene que pensar es en la comunidad, o sea, en sus usuarios, y no distraerse en otros temas. Entonces... Y antes era así. Los gerentes estaban dispuestos a hacer política. Política. Y con eso arrastraba a los demás funcionarios a hacer política. Entonces, ¿qué pasó? El grupo de personas que llegó a Endupar, mire que nosotros no llegamos atropellando a nadie. A mí me echaban los cuentos de Endupar de que cuando llegaba el gerente, el mismo día le pedía la renuncia a todo el mundo. Y en cambio, cuando nosotros llegamos, no sucedió eso. Hubo respeto y dignidad con las personas que estaban ahí. Y comenzamos a trabajar con los mismos que venían. Y en la medida en que se fue como ajustando el para dónde va uno en una empresa de servicios públicos, en esa medida se fue como depurando y reemplazando el personal de acuerdo al perfil que se necesitaba. Pero respóndame algo, ¿por qué decidió aceptar ese chicharrón? Mira, porque yo no puedo salirme del marco de la docencia, la tranquilidad. Sí, eso es un chicharrón. Lo que pasa es lo siguiente, como le decía, el alcalde Freddy Socarrá es una persona que convence. ¿Cómo me convenció el alcalde Freddy Socarrá a mí? Él estaba como haciendo el primer borrador de su gabinete y decía, vamos a arrancar por la joya de la corona, que es Endupar. Y empezó que Endupar tenía que ser una empresa que se le debiera a la ciudad y que se le recuperara con todo el desorden que había y que se le diera ese toque técnico. Yo escuchaba las palabras del alcalde, pero ni siquiera me imaginaba que podía ser como candidato de Endupar. Entonces, él me invitó a... ¿Se acuerda del proceso de empalme? Sí. Bueno, en el proceso de empalme estábamos el ingeniero Heriberto Mendoza, ducho en excelencia en el tema, José Calixto Mejía, que de igual manera fue gerente de Telupar. De Telupar y de Endupar. El alcalde lo que hizo fue reencaucharnos. El doctor José Calixto, que también fue gerente de Endupar, el ingeniero. Entonces él nos dijo, mire, en esta comisión de empalme vamos a ver qué hay ahí, porque Endupar por dentro no lo conocía nadie, sino eso era como un círculo cerrado, y nosotros comenzamos a pedir información, por ejemplo. Y la verdad es que en la comisión de empalme no logramos obtener la información. Si no la hubo nunca, el empalme nunca, o sea, se habló de empalme pero nunca hubo. No hubo empalme, o sea. No como le entregaron al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, que el gobernador anterior le entregó todo en bandeja de plata. No, acá fue diferente. Ajá. Acá, sobre todo las cosas bien importantes, por ejemplo, nosotros preguntábamos por los diseños de los famosos contratos de los 36,000 millones de pesos, que eso era una papa caliente, y eso era complicado. Entonces, no había diseño, ¿qué pasaba? Y lo otro era la parte del personal. La parte del personal nos mostraron una nómina, como dice, un listado maestro,
pero la verdadera nómina paralela tampoco nos la mostraron. Entonces, el informe que le pasamos nosotros al señor alcalde era que a esa empresa había que hacerle una reingeniería muy profunda, sí, para que por lo menos fuera viable y que de pronto dejara de ser como una empresa de beneficencia a veces, pero también como una empresa que se la pasa rogando para que las demás entes le den para que ellos puedan hacer sus proyectos de desarrollo. Y no es justo que los impuestos se cojan para eso, sino que la misma empresa tiene que generar sus propios proyectos de inversión. Entonces, en ese orden de ideas, nos pusimos de acuerdo con el señor alcalde que la reingeniería en Endupar tenía que ser profunda. ¿Y desde ahí aceptó usted levantar la mano y jurar, asumo esta responsabilidad? No, entonces el hombre me dijo, Luis Eduardo, la persona que yo tengo, que considero que debe asumir esa responsabilidad de usted. Yo le dije, no, alcalde, a mí no me mete en ese lío, porque, como dice, yo estaba en la universidad ya como más tranquilo, y entrar a Endupar significaba tocar muchos callos, muchos problemas. Entonces el alcalde me dijo una frase que me desarmó. O sea, el alcalde me dijo, no lo hagas por mí, hazlo por Valledupar. Y esa vaina me desarmó. Entonces yo asumí el reto. El reto, y ahí está en el reto. Y ahí estamos en el reto, y yo creo que desde el principio sabíamos que no iba a ser fácil desmontar una serie de situaciones y de intereses complejos que hubo en la empresa. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando usted llegó a Endupar, al recibir eso y ya aceptar el cargo y entrar de una vez a la oficina? ¿Qué fue lo primero que hizo y encontrarse con un ambiente prácticamente político? Porque se dejan unos rezagos de gobiernos anteriores, ¿no? Llegué solo, yo no llegué sino solo, con todos los que estaban. Y cuando reuní área por área, habían áreas, como el caso del área comercial, que no cabía el personal en la sala de junta. O sea, eso era monstruoso, o sea, una cantidad de gente. O sea, había gente que cumplían funciones iguales, similares. Sí, eso era... Son los típicos para empleados. Sí, eso eran las nóminas. Y entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, pero ¿cuánta gente, cuánto es el verdadero número de personas que trabajan en Endupar? Entonces comenzamos por ese lado. Y el último grupo que me reuní fue con el sindicato. Entonces el sindicato, la preocupación del sindicato en ese momento era que ellos sí sabían que la empresa iba vía a una intervención por parte de la Superintendencia de Servicio Público. O sea, ellos sí sabían que Endupar prácticamente estaba en peligro de muerte para ser inviable. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Pero eso no lo decían? No lo decían, porque en ese momento político, el que tiene el puesto no le importa, sino que le paguen. Pero el ver el peligro de la empresa, eso era muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? En la parte financiera, nosotros lo que hicimos fue trabajar con presupuesto de caja. O sea, si hubiera una ley 550 para Endupar, nosotros arrancamos desde el primer día con ley 550. ¿Por qué? Porque nosotros respetamos y solamente contratamos lo que era prioritario. O sea, si no había plata no se contrataba, y apriétese. Entonces, ¿qué pasó? Todo aquel que tenía contrato de prestación de servicio y que se le vencía el contrato, yo no lo volví a llamar. O sea, nosotros, sin necesidad de despedir a nadie, salieron 237 personas que sobraban. Y fue haciendo... Entonces fui haciendo, de acuerdo al perfil y a la capacidad de las personas, dándole ese toque técnico que necesitaba la empresa de servicios públicos. O sea, no tanto de que la persona se escudara en que venía recomendado del alcalde o del concejal o de tal cosa, sino que si era bueno, iba, y si no era bueno, de todas maneras no era necesario tenerlo ahí. Entonces eso fue el primer desmonte. Cuénteme algo, ¿usted prefiere entre una copa de vino y un vaso de agua, usted qué prefiere? El vaso de agua. Bueno, hoy no le tengo agua. Hoy no me tiene agua. Mi producto es el agua. Bueno, sí, pero tome sobre el día. Hablemos con Ramiro Espino Velázquez. Oye, usted está aplicando la resolución de los medidores ya. Claro, ya por ahí no. Ya vamos a comenzar masivamente en eso. Ya vino Silvano ya.
Algo importante es todo lo que se ha generado alrededor de Endupar. Desde tiempos anteriores y años anteriores, alcaldes anteriores se ha dicho que Endupar va a ser privatizada. Hasta los políticos, candidatos, todos han dicho lo mismo. Yo quiero que usted me lo diga sin tapujos y que se lo diga a los televidentes. ¿Endupar va a privatizarse, sí o no? No, no tiene cómo. Además, no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque Endupar ya demostró que, así como está, sale adelante. Endupar es una empresa de servicios públicos municipal. O sea, el 99.8% de las acciones pertenecen al municipio. ¿Y por qué cogen siempre ese caballito de batalla de que Endupar va a ser privatizada? Cada vez que hay momentos políticos, ese es el caballito de batalla de los candidatos, que Endupar va a privatizarse, que ya cambiaron los estatutos. Y ahora viene un momento político, los candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado, y otros asumen ese caballito de batalla para ganarse beneficios de sindicatos, empleados de diferentes sectores. Sí, pero ya los estatutos ya se reformaron. De eso hablamos más tarde. Sí. Endupar, así como tienen los estatutos, para que Endupar se pueda privatizar, tendrían que los señores concejales autorizarle al señor alcalde que venda su participación municipal. Es de la única manera. Y tienen que cambiar nuevamente los estatutos, otro caballito de batalla. Y eso fue el blindaje. Además, en los estatutos quedó de que Endupar no será empresa de servicio público-privada. Entonces, con ese componente que se dejó en los estatutos, antes sí la podían privatizar. O sea, antes en un fin de semana la hubieran podido vender. Pero ahora no. Sí. ¿Y sabe cuál es la verdadera amenaza que tenía Endupar para que pudiera ser privatizada? Como ha pasado en las diferentes empresas del país. Primero, la vuelven inviable. ¿Sí? Llega la Superintendencia de Servicios Públicos, que es la verdadera sancionatoria. O sea, la Superintendencia de Servicios Públicos es el terror de las empresas de servicios públicos. Es que siempre ha hablado el señor alcalde, ha comentado sobre el tema de unas mafias alrededor de Endupar. ¿Ustedes acabaron con esas mafias o todavía persisten ahí o merodean? Bueno, las instalaciones? El término de mafia yo le diría intereses. Por ejemplo, si nosotros liquidamos 200 contratos de prestación de servicios, no porque yo haya echado a la gente, sino porque se les acabó el contrato. Llegó hasta diciembre, llegó hasta enero. A medida que iban venciéndose, hasta luego. No te necesito más. O sea, desmontar 200 personas, esos son intereses. O sea, para esas 200 personas con un desempleo, te sabe, de pronto el gerente, sin pelear con ellos, si es político, lo piensa varias veces. Los mismos contratistas, por ejemplo, el contratista llegaba y, oiga, yo vengo aquí es para que me ayude porque estoy en la mala. Si a mí un contratista me dice que lo ayude porque está en la mala, olvídese que esto no es una empresa de beneficencia. Yo lo ayudo si me hace la obra y me la hace bien hecha. Y así es que tiene que llegar el contratista a Endupar. Entonces son intereses, mira, de los mismos trabajadores también hay intereses. Hay fuerzas que no les conviene que la empresa se sane, ¿sí? Como también hay la gran mayoría de que están empujando para que la empresa salga adelante. Los mismos líderes comunitarios, miren que los líderes comunitarios, yo tengo una muy buena relación con los líderes, pero yo le cumplo para resolverle el problema a la comunidad. Pero si el líder comunitario me dice a mí que le dé la obra a él, yo le digo, pero si tú no eres ingeniero, no, que yo me la hago con un compadre, es que ahí no va el líder comunitario. O sea, entonces es como un proceso pedagógico de que los líderes me entendieran, de que yo les resuelvo el problema a su sector y a su barrio, pero yo no le doy el contrato a él. Y así sucesivamente. Entonces, todos esos intereses que usted le llama, entre comillas, mafia, eso son, por ejemplo, gente que no pagaba el agua, que duraba 10, 12 años sin pagar el agua. Una pregunta. Fraudes que encuentra uno en todos los estratos sociales de A Valledupar. propósito de eso, los del sindicato pagan el agua.
La mayoría no pagan el agua porque en la misma convención colectiva prácticamente es regalado, pero ese no es el problema. O sea, yo lo pregunto la empresa por ese pequeño grupo de que no pague el agua, pero es la sociedad, el usuario generalizado de la ciudad. ¿Por qué? Pero no es culpa de él, es culpa de la empresa que no le cobraba, que no le cortaba, correcto, que no le cortaba, que no le facturaba, que de pronto veía el fraude y no se lo quitaba, y así sucesivamente. Entonces, todo eso son intereses, usted le llama mafias, que lógico que se le van pisando los callos en la empresa, y todo eso se suma, y más el protagonismo político que usted acaba de decir, todo eso se vuelve una bola de nieve que prácticamente en el año se ha hablado el 90% de Endupar. ¿A usted cómo le llega el agua a su casa? ¿Le llega muy buena presión, pero siempre antes de ser gerente llegaba con buena presión. ¿Y al alcalde? El alcalde también, porque es casi el mismo sector. Pero tiene que de vez en cuando ponérsela de vez en cuando racionada, así como sí, para que sepan lo que padece de pronto un habitante de la ciudad, ese tema, ¿no? No, me parece. Lo que pasa es que el sistema de acueducto de Valledupar, sí, uno no puede direccionar que a este tubo le voy a mandar más agua que al otro, sino que eso va igual, pero hay sectores que son muy complejos. Por ejemplo, el caso del sur. Sí. Para que le llegue el agua al sur, tiene que llegarle, primero tengo que llenar el tanque que está en la popa. O sea que el agua viene empujando, chocando con el aire, una tubería de 28 pulgadas, expresa desde la planta hasta el cerro de la popa. Imagínate lo que tiene que subir esa agua al cerro de la popa para poderle dar agua al sur. Entonces el sur, cuando se suspende el agua, el sur sufre. Pero no porque ya cuando se estabiliza el acueducto, ya el sur se compensa. Pero para compensar el sur, a veces se demora unos 2 y 3 días. Entonces, eso es lo que pasa. Como también hay sectores que no se les va el agua, que son muy buenos en esa parte de la presión. A ver, yo cuando le pregunto sobre el tema del sindicato y sobre el tema de la presión del agua del señor alcalde o de su residencia, porque es que la percepción de los vallenatos es que, no voy a negarlo, que ha habido un proceso de transformación, aplicando la palabra del eslogan del señor alcalde del municipio, es que ha habido un proceso de cambio en el sistema de Endupar que fue al principio crítico, no podemos negarlo, fue crítico, que hasta nos mandaron a que usted nos mandó a que como ciudadanos teníamos que comprar tanques elevados. Hoy la situación ¿cómo está? ¿Todavía debemos seguir comprando tanques elevados o tanques de esos para poderlos tener para guardar agua, almacenar agua, que además está propenso a que pueda hacer propagar el mosquito Aedes aegypti la cultura del tanque. La cultura del tanque es una cultura, o sea, una casa, los mismos constructores cuando hagan una casa tienen que entregarla con su tanque. Es que ni siquiera es por el caso de Endupar. El tanque de la casa puede ser de 500 litros, bien higiénico. Lo que le va a permitir a la persona es que compense. Pero para allá no vamos, o es que con el tiempo usted está preparando a los ciudadanos para que cuando llegue el momento esté preparado para cuando ya haya tiempos donde la presión del agua va a ser casi más débil. No, eso no va a llegar. Es que mira, ¿cómo nos augura usted eso? Por lo siguiente, de acuerdo a los parámetros y las variables que tiene el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para los próximos 30 años, ellos dicen que Valledupar dentro de 30 años va a tener 950.000 habitantes aproximadamente. Y nosotros estamos mandando 2.300 litros por segundo. Permíteme un instante, usted habla a los 30 años 950.000 habitantes. Sí, eso lo dicen los consultores del Plan Maestro. Por eso, pero cuando se hizo el primer Plan Maestro de Acueducto de Alcantarillado quedó corto frente a la población que tenemos hoy, ¿cierto? Quedó corto. No quedó corto porque lo que pasó fue que el Plan Maestro que hizo el doctor Rodolfo Campos fue bien hecho. El problema de los planes maestros es que si los gerentes que pasan por Endupar no los respetan, ningún plan maestro sirve. ¿Y en qué se respetó el anterior? En que no, o sea, el plan maestro es como una ruta, una carta de navegación. Entonces, si el gerente no repuso las tuberías primarias del viejo Valledupar, si el gerente no quitó la laguna de oxidación del Taruyal, si el gerente no hizo las intervenciones en la red, el acueducto se fue envejeciendo y por eso hoy le cuesta mucha plata hacerlo.
Pero si en esos 15 años que duró ese plan maestro se hubiera hecho lo que paulatinamente habían recomendado en esa consultoría, por ejemplo, los alcantarillados pluviales, por ejemplo. Valledupar se quedó con unos arroyos y no se comenzó en eso, o sea, no se gestionó recursos para tener una empresa y una ciudad moderna acorde con el desarrollo urbanístico y que ha tenido Valledupar. Entonces mira que si nosotros hablamos ya dentro de 30 años, ya nos están diciendo, no lo digo yo, lo está diciendo los consultores del plan maestro en la socialización del tema que tuvimos aquí en la alcaldía con los constructores, con área metropolitana, con todo eso. La cantidad de agua que estamos mandando nosotros, 2.300 litros por segundo, alcanzarían para más de 1 millón de habitantes, como pasa en Bucaramanga. Pero ¿qué pasa? Dentro de 30 años nosotros vamos a tener 950.000 habitantes, ¿cierto? Y resulta que ya estamos mandando 2.300 litros por segundo, o sea que el problema es de redes y de optimización y hacer una verdadera sectorización, desmontar los fraudes, eliminar el agua no contabilizada. Bueno, usted está hablando de sectorización. Sí. Perdone que lo interrumpa ahí, porque es que entonces, ¿qué se hicieron los 31.000 millones de pesos de eso? Supuestamente era para sectorizar a Valledupar. ¿Esa plata qué se hizo? ¿Se hizo o no se hizo? ¿Se invirtió en sectorización o no se invirtió en sectorización? Bueno, ya le voy a decir en qué se invirtieron los 35. Díganos, no me lo diga a mí, dígaselo a los televidentes. No, ¿En, o sea, ¿En qué realmente se benefició? No mire para atrás. Hágase de cuenta que no está viendo para atrás, pero tiene que decírselo a la comunidad. No, o sea, usted me hace devolverme un poco. Sí, porque yo en ese momento entré. Lo que pasó fue lo siguiente, por ejemplo, los 36.000 millones se dividieron en 4 contratos. Uno que tiene que ver con aguas pluviales, o sea, alcantarillado pluvial, no tiene nada que ver con acueducto, que fue el colector 10 que se hizo en el barrio Sabana. O sea, y ahí fueron 10.000 millones, ¿cierto? Ya. 10.000 millones que no es de agua potable, o sea, se hizo la obra, está en funcionamiento la obra, y bien, o sea, quitemos esos 10.000 millones de ahí que se gastaron esa parte. 17.000 millones en otro contrato que tiene que ver con optimización de la planta de tratamiento o automatización más o menos, y dice remodelación hidráulica. O sea, cuando tú dices remodelación hidráulica en un contrato, ahí no dice sectorización. ¿Sí me entiendes? Si en el contrato dijera sectorización, entonces no hubo. Entonces es como una sectorización a medias. ¿Sí me entiendes? Una sectorización que para que pueda funcionar como una verdadera sectorización hay que meterle otra platica. Entonces, lo demás fue el acueducto de Mariangola y el acueducto de Los Corazones, que no está en funcionamiento por un problema de servidumbre, y el otro contrato fue lo de la interventoría de todos esos contratos. O sea que hasta ahí llegaron los 36. Prácticamente no hubo sectorización. Sí, es como una fase 1 de la sectorización. Bueno, dejémoslo así, sectorización o no, se invirtieron los 31.000 millones de pesos.